Bienvenidos a La Liga del Código, un podcast de developers para developers. En este episodio número 63 continuamos con la serie de Frontend y en este sexto capítulo hablaremos de JavaScript. Disfruten. El día de hoy estamos Tomás Veras y Winner Crespo y como ya saben hablaremos de JavaScript. JavaScript es un tema bastante amplio y en esta serie trataremos de cubrir gran parte de toda esa información. Pero este episodio en particular es más para ti que no conoces lo que es JavaScript o todavía no tienes experiencia con el mismo. Vamos a hablar un poquito de su historia, de qué es JavaScript, cómo se utiliza y cómo es esa interacción desde el backend, desde el servidor hasta el cliente. Entonces, JavaScript básicamente es un lenguaje de programación con el cual tú puedes, en el caso particular de JavaScript, en principio fue utilizado para crear interacción en las páginas web. Entonces tú puedes utilizar este lenguaje de programación, JavaScript, para crear programas que pueden hacer diferentes cosas en el browser, básicamente. Cosas como tener acciones a partir de elementos que tú tienes en tu página web. Como habíamos hablado anteriormente, en tu HTML tú tienes un botón, entonces tú quieres que cuando el usuario le dé clic al botón, le aparezca un mensaje diciendo que gracias por la compra, por decir algo. Esos son el tipo de cosas que con JavaScript tú vas a poder crear utilizando la sintaxis que JavaScript te ofrece. Algo importante que hay que saber es que las computadoras per se no entienden JavaScript. Los browsers son los que entienden JavaScript. Y ahí Tomás nos va a ayudar un poquito con cómo funciona JavaScript. Sí, ese término, eso que tú mencionaste, tiene un término que es un lenguaje interpretado. Cuando Winner dice que la computadora no entiende en JavaScript, sino el browser, ¿qué quiere decir? Lo que entiende la computadora cuando está procesando información es binario. JavaScript, al ser un lenguaje interpretado, quiere decir que nunca es transformado directamente a binario. Es decir, cuando nosotros trabajamos en JavaScript, lo que entregamos como solución, lo que es el programa hecho ya, sigue siendo el código en JavaScript, sigue siendo algo que nosotros podemos leer. Si tomáramos el ejemplo de otro lenguaje de programación como C++, por ejemplo, lo que tú le entregas a la computadora a utilizar es un binario o algo que ella entiende, mejor dicho. En Windows, por ejemplo, fuera un ejecutable, tal vez. Bien, entonces eso quiere decir que eso es uno de los puntos, que JavaScript es un lenguaje interpretado. La extensión de los archivos JavaScript es .js, .js. Bueno, hablemos un poquito de cómo tú, luego de que tienes hecho un JavaScript, cómo tú lo integras al HTML. Sí, bueno, básicamente la forma de hacer que tu página web, que el browser interprete tu programa en JavaScript y lo aplique a tu página web, es básicamente insertándolo en tu HTML. Y como hicimos anteriormente con el CSS, también hay un tag, una etiqueta llamada script, que es donde tú insertas tu código de JavaScript. Tú pudieras hacer que esa etiqueta busque un archivo en algún lugar en Internet, pasándole la ruta donde está ese archivo, o en tu computadora si estás trabajando local, o dentro de la etiqueta también tú puedes escribir el código JavaScript y el browser lo va a interpretar y va a actuar a partir de las indicaciones que le pusiste en tu programa, básicamente. Exactamente. Sí. Yo no sé si, Winner, has tenido la curiosidad de investigar quién es la entidad detrás de JavaScript. Bueno, para saber quién está detrás de JavaScript, voy a primero resaltar que JavaScript, el lenguaje JavaScript, al final del día está conformado por el estándar, la especificación que se llama ECMAScript. Y si nos vamos a investigar quién está detrás de ECMAScript, es justamente la entidad ECMA, que ECMA significa European Computer Programming Association. Entonces, al final del día, esa entidad es la que mantiene las especificaciones de ECMAScript y JavaScript está compuesto por lo que dice la especificación. Es decir, hay un paper
que explica las funcionalidades y JavaScript es el lenguaje que las implementa. Una forma quizá de entender eso es que, por ejemplo, el español es un lenguaje que nosotros los humanos hablamos. Y hay una entidad detrás del español que se llama la Real Academia de la Lengua, en España, que se encarga de decir cuáles son las palabras válidas dentro del español y cómo una palabra se une con la otra. O se Y si define. se van a agregar, se define. Y si se van a agregar nuevas palabras. Lo mismo pasa con JavaScript. Todos los años hay un estándar nuevo que se crea encima del lenguaje, agregando o quitando features para que sea pues, más compatible o más fácil de utilizar con las tecnologías nuevas que van apareciendo día a día. Correcto. Sí. Es interesante destacar que nosotros estamos actualmente en la versión de ECMAScript 6. Sin embargo, ya va por la 11 en revisión. O sea, JavaScript al día de hoy popularmente utiliza el ECMAScript 6. Sin embargo, el ECMAScript ya va por la versión 11, que fue publicada en junio de este año. Y los features que oficialmente tenemos dentro de JavaScript son los de la ECMAScript 6. Sin embargo, hay herramientas que nos permiten utilizar features de las nuevas especificaciones, que le vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Hay algo que yo no estoy 100% seguro, y quizá no equivoquemos en esto, y es que yo no estoy 100% seguro si la versión que estamos utilizando es simplemente la ECMAScript 6, como tú mencionaste, o que cada vez que la entidad que tú mencionaste define un estándar del lenguaje, ya se vuelve automáticamente oficial y dependiendo de qué tan rápido o tan lento los browsers adopten estos nuevos features que la entidad ha agregado al lenguaje, ya son totalmente válidos para utilizar inmediatamente. Pero de todos modos, sin importar, nosotros no tenemos que esperar a que Chrome, Internet Explorer, Firefox o quien sea se encargue de adaptar su browser para entender los nuevos features que la entidad agrega. Podemos utilizar cosas como Babel, es una de las herramientas que se mantiene siempre analizando cuáles son los nuevos features que van a entrar a JavaScript y poniéndolo disponible para que en tu programa tú puedas utilizarlo directamente y justo antes de que tu programa vaya directamente al browser, entonces se hace una especie de compilación, que realmente no es una compilación, sino más bien una, ¿cuál sería la palabra? Transpilación. Una transpilación Sí. de ese código nuevo que el browser todavía no entiende a código que el browser sí entiende, básicamente. Sí. Y así tú puedes siempre estar utilizando los últimos features del lenguaje. Algo muy interesante de eso, de la transpilación, es que pasa que en las diferentes versiones de ECMAScript, a veces algunos features son simplemente otra manera de escribir algo que ya el lenguaje hace. Me explico mejor. Dentro de JavaScript, por ejemplo, hay algo que son las promesas. Una promesa, en maneras sencillas de explicarlo, es simplemente una función que recibe dos funciones como su parámetro. Una función que él va a llamar cuando, cuando fue exitoso en la operación que hizo, que es la función resolve, y hay una función que va a llamar cuando algo salió mal. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se usaba eso normalmente? Al salir las promesas, al empezarse a usar la promesa y al hacerse tan común el uso de las promesas, la sintaxis se puso un poco incómoda de trabajar porque era utilizando then. Una forma que era que tú llamabas una función, y entonces le ponía punto, then, y entonces ahí hacía la operación, el punto then que le estás pasando era la operación que iba a entrar dentro del resolve de la anterior. Es decir, te llamaba una operación y cuando esa terminaba, entonces iba a llamar a la que tú le pasaste después. Entonces con el then. Entonces, cuando tú tienes varias operaciones en cadena, por ejemplo, que tú estás en una página web y el mismo ejemplo que puso Winner de que le di un botón y me dijo gracias por su compra. Cuando yo le di ese botón, yo mandé información del carrito a mi servidor y cuando él me devolvió información,
cuando el servidor me dijo, sí, la compra se hizo exitosamente, yo tengo que revisar que la información que me mandó el servidor está correcta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tú terminabas teniendo una cadena de operaciones que eran asíncronas, que así se llaman las operaciones que son sin tiempo, ¿verdad? Que no es que me detienen el navegador hasta que me dé respuesta, sino que yo puedo ir simplemente presentando un spinner mientras voy esperando la respuesta de ese servidor. Entonces, al tener tantas cosas en cadena, se complicaba el código y ellos decidieron poner otra sintaxis, que era la sintaxis de await. Await es una forma más de tú manejar promesas. Es simplemente, por ejemplo, decir, vamos a decir que tenemos la función otra vez de clic en compra, ¿verdad? Ahora la respuesta del servidor, en vez de yo ponerle un punto dem y pasarle una función que es la que va a manejar esa respuesta, yo puedo poner simplemente await lo que me diga esta función y el resultado de esa función ya lo tengo y puedo hacer con esa variable tantas cosas tenga que hacer. ¿Cuál es la ventaja de esto? Del await. Cuando tú tenías la operación en la sintaxis anterior, que era utilizando then, las variables que tú definías dentro de tu operación estaban restringidas al scope de esa función. Entonces, ahora si tú necesitas una variable que tú recibes en una función asíncrona, pero tú la vas a necesitar posteriormente en otras funciones, por ejemplo, que tú tengas un servidor que te autentica y te devuelve un token, pero ese token tú lo necesitas en otras funciones posteriormente, con el den se pone complicado porque vas a tener que tener una variable fuera de todas las operaciones y entonces se ve un poco sucio. Sin embargo, con await, la sintaxis sería como recibe el token, ya lo tienes en una variable, lo pasas a la otra sin ningún problema dentro del mismo scope. Y eso lo hace un poquito más práctico. Entonces, como aquí estamos simplemente definiendo otra forma de decir las mismas cosas dentro de JavaScript, hay programas que se encargan de hacer la transpilación, que en esencia es pasarme esta forma de escribir el código a esta forma que es como el browser al día de hoy lo Lo entiende, soporta. lo interpreta. Exacto, lo interpreta. Así Algo es. muy interesante con respecto a eso que tú mencionabas, antes de tener lo que eran los awaits y los async, así se hacía lo que Tomás mencionaba, de tener diferentes funciones esperando la respuesta de la anterior, y a eso se le llamaba callback hell. Si lo han escuchado, ya saben de qué Tomás hablaba, y si no, entonces búsquenlo, que es interesante. Sí. De hecho, voy a aprovechar la oportunidad para mencionar un video bueno que me recomendaste hace muchísimo tiempo, que es muy interesante. Se llama What the Heck is the Event Loop? Cuando hablamos de funciones como el async y await y funciones asíncronas dentro de JavaScript, estamos diciendo algo muy interesante. JavaScript es lo que llaman single thread, es decir, que yo no puedo hacer cosas simultáneas. Sin embargo, yo tengo cosas como que un temporizador, que él está contando por un lado, y JavaScript está haciendo su trabajo por otro lado. Así que, ¿cómo yo puedo hacer cosas simultáneas o que me da la sensación de que está haciendo cosas simultáneas cuando él es single thread? Vean ese video, es realmente súper interesante. Lo voy a poner de hecho en la descripción del episodio. Y esas son cosas que son buenas a saber respecto a JavaScript. Así es, así es. Bueno, entonces, para ir avanzando un poquito con el tema de cómo es la manera de trabajar con JavaScript. Anteriormente, por lo regular, los developers siempre se enfocaban más en el código que había en el servidor, básicamente, en la parte del backend. Inclusive los términos backend y frontend no eran tan utilizados en ese momento, quizá ni siquiera existían. Porque al final del día, uno tenía su lógica de negocio, tenía su programa corriendo en el servidor y después retornaba al cliente cosas bastante básicas para tener acciones del usuario. Pero al final toda la lógica siempre estuvo en el backend. Después de un tiempo, entonces, se ha ido viendo la necesidad
de tener programas más inteligentes y con capacidad de tener mucha más lógica en el browser también, de manera que nos podemos ahorrar, por ejemplo, tiempo en vez, si por ejemplo ya tenemos la lógica de negocio en el browser, no tenemos que ir siempre al backend a buscar o hacer la lógica de negocio allá. De igual forma se ahorra lo que es network, internet, y digamos que tú estás en tu celular. Es mucho mejor que toda la lógica del negocio esté pasando en tu dispositivo en vez de siempre estar consumiendo internet para ir al servidor a entender qué es lo que está pasando con la interacción que tú estás haciendo en el momento. Entre otras cosas, también la página se hace mucho más interactiva, no hay que hacer un hard reload de la página cada vez que vamos a pasar de un sitio a otro. Imagínense que estamos en un site de películas y tenemos un menú de películas y queremos ver una película. Anteriormente, siempre había que ir al servidor, decir que voy a esa otra página y traer toda la información para atrás. Ahora yo simplemente le doy clic en el cliente, yo me encargo de ir al servidor para solamente buscar data que necesito para renderizar la próxima página, pero ya en el cliente yo sé cómo esa próxima página se ve y cuál es la lógica que esa página tiene. Sí, tú sabes que ahora que lo pienso, Winner, ya que mencionas eso, hace sentido que que pasemos a tener mucho más lógica ahora en el lado del cliente, porque los equipos que estamos usando los usuarios al día de hoy son mucho más potentes que antes. Entonces, antes, el contenido tal vez, manipular todo ese contenido no era práctico hacerlo desde un cliente final, sino desde un servidor, desde un equipo que yo tengo con la capacidad necesaria para hacer eso. Pero ahora que nosotros tenemos celulares, por ejemplo, un iPhone al día de hoy tiene mucho más RAM que la primera computadora que yo tuve y que la segunda también fácilmente. Entonces, hace sentido que ahora las cosas se muevan así. Por eso JavaScript ha tomado tanta fuerza en el mercado en los últimos años, porque hay mucho más trabajo que se está haciendo en la parte del cliente. Así es. Cuando decimos que estamos haciendo un programa en JavaScript, por lo regular, muchas personas se refieren a ella como Vanilla JavaScript, que sería vainilla JavaScript, que es como JavaScript pelado, como diríamos nosotros los dominicanos, que es simplemente la sintaxis que nos da JavaScript. Pero, por lo mismo que le comentaba anteriormente, de que la lógica del negocio en el cliente se vuelve muy complicada en algunos momentos, dependiendo de tu aplicación, se han ido creando herramientas o frameworks que nos ayudan a crear lógica más complicada de una manera más simple desde el punto de vista del programador. Y de este tipo de cosas vamos a hablar un poquito más adelante en los próximos episodios, pero, por ejemplo, es muy probable que ustedes hayan escuchado lo que es jQuery. jQuery es una herramienta, algunos le llaman framework, que básicamente te permite hacer muchísimas cosas que hacerlo con Vanilla JavaScript se te puede complicar un poquito más. No que no se puede hacer, obviamente se puede hacer porque al final del día jQuery simplemente está utilizando JavaScript para hacer cada una de las cosas que hace, pero le pone al desarrollador una forma más fácil, una sintaxis más cómoda para realizar algún tipo de funciones. Una de esas, por ejemplo, era hacer llamadas al servidor. Con Vanilla JavaScript quizá no era tan straightforward, quizá no era tan fácil hacer una llamada al servidor. Pero con jQuery teníamos lo que era los Ajax call que vinieron con jQuery, si mal no recuerdo, y eran bastante simples. Ujú. Después Otro ejemplo, por ejemplo, perdónenme. Otro ejemplo puede ser el de manejar el DOM, lo que llamamos el DOM, que es lo que pones en el HTML. Si en un HTML tenías un input y el input tenía un value, ese value tú lo puedes cambiar con JavaScript. Y la operación, la sintaxis de JavaScript, se ve como bien larga. Se ve, ¿verdad? Como, qué sé yo, 8 o 9 palabras. Pero con jQuery era como 3 palabras. Un Pero selector y... también ahora se ve 8 o 9 palabras en JavaScript con la nueva sintaxis de JavaScript. En ese momento quizá era más difícil lo que uno Sí, recuerda ahora mismo. Porque sí, no creo que hubieran cosas tan complicadas como query selector y ese tipo de cosas, por ejemplo. Quizá estaba lo del get element by ID y después de sí. ahí quizá no había un objeto que definía el elemento, sino que había otras magias que había que hacer anteriormente con JavaScript para obtenerlo. Sí.
que hoy en día son mucho más fáciles con la sintaxis vanilla de JavaScript, que es Sí. una de las razones por la cual jQuery ya no es tan utilizado, aunque de todos modos mucha gente lo utiliza porque de igual forma hay algunas cosas en específico que son mucho más fáciles con jQuery que en vanilla JavaScript. Pero de igual forma entonces vienen otros frameworks como React, Angular, Knockout.js, Vue.js, entre otras cosas, que nos hacen la vida mucho más fácil, Axios, etcétera, que vamos a mencionar más adelante. Y básicamente la idea es que como la lógica del negocio del cliente se ha vuelto mucho más compleja, pues tenemos otras herramientas que nos hacen la vida más fácil y podemos entonces tener programas mucho más potentes. Antes de finalizar, yo también quería mencionar que JavaScript en un principio sí fue pensado directamente para resolver el problema de tener interacción en las páginas web. Pero después de un tiempo, JavaScript ha tomado bastante relevancia en el ámbito de desarrollo web y actualmente podemos utilizar JavaScript en una variedad inmensa de dispositivos. Con Node.js, que es un lenguaje de programación basado en JavaScript, podemos utilizar JavaScript en el servidor, podemos utilizar JavaScript en la computadora y no solamente en el browser, como anteriormente se estilaba hacer. Y de igual forma, con muchísimas otras tecnologías parecidas a Node.js, o probablemente Node.js de alguna manera por detrás, podemos utilizar JavaScript en el reloj, en inteligencia artificial, en, qué sé yo, del televisor, en una variedad de dispositivos que realmente JavaScript ha tomado bastante relevancia. Y es bastante interesante el hecho de que tú aprendes un lenguaje y tú puedes hacer casi cualquier tipo de aplicación que tú necesites en cualquier dispositivo. Sí, sí. Bueno, nosotros somos testigos de eso. Nosotros somos, mejor dicho, nosotros somos el vivo ejemplo de eso, porque siendo programadores web llegamos a hacer aplicaciones móviles también. Uh -huh. Sí. Algo que quisiera decirle a quien sea, independiente de su nivel, es bueno, independiente del framework con el que tú estés trabajando de JavaScript, es bueno saber las raíces de JavaScript. Y por eso voy a recomendar un libro muy bueno. También tiene una página web y tú puedes puedes leer todo el contenido del libro en la página web. Es Eloquent JavaScript. Ellos tienen los fundamentos de JavaScript buenísimos ahí, buenísimo. Es súper útil. Si en temas de documentación de JavaScript, yo creo que la mejor fuente es el Mozilla Developer Network, que es MDN. Muy posible usted rodó por esa página si usted buscó en algún momento alguna función de JavaScript, no sé, cuando usted buscó en Google Reduce o Filter, es muy posible que le haya salido la página de MDN, que es Mozilla Developer Network. Yo creo que es imposible buscar algo relacionado a JavaScript y no ver MDN en una de las Sí, primeras páginas. seguro que sí. Y es chévere porque incluso la persona que no tiene mucho dominio del inglés, en MDN le sale la opción para ponerlo en español, por ejemplo. Uh -huh. Es muy útil. Y a las personas que les gustan más videos tutoriales, hay una plataforma que se llama Pluralsight también, que es muy buena para estudiar JavaScript. Está Code Academy también. Está Code School. Está Free Code Camp. Free Code Camp es más como eh, práctico. Es más leer un poquito, practicar un poquito, leer un poquito, practicar un poquito. No es mucho de video como Pluralsight, por ejemplo. Me gusta mucho más FreeCodeCamp para alguien que no tenga experiencia previa, por el hecho de que FreeCodeCamp va desde cero hasta lo que tú necesites llegar. Sí, Muy, muy interesante. Y te va combinando también las cosas que tú vas aprendiendo con otras cosas que quizás tú vayas a necesitar más adelante. Muy, muy bueno. sí. Y la FreeCodeCamp, comunidad, obviamente, de FreeCodeCamp es inmensa, de manera que si te tranquen algo, simplemente con la misma comunidad, tú vas a encontrar la solución. sí. Algo que a mí me gusta de FreeCodeCamp, que he visto que a lo largo del tiempo ellos han ido actualizando siempre Uh el -huh. contenido. Cuando yo hice FreeCodeCamp eran como 200 pasos que había quedado, como
150 pequeños problemas que te van poniendo y explicándote una cosa nueva en cada paso, en cada paso. Ahora tiene mucho más y tú te puedes enfocar en las cosas que tú estás necesitando para la aplicación que tú tengas en mente. Muy chulo. Te ponen a hacer jueguitos, te ponen a hacer páginas, te ponen a hacer muchísimas cosas. De hecho, tienen un programa en Free Code Camp que cuando tú terminas el curso, el training de ellos, te ayudan a conectar con personas que tienen como startups para que tú puedas trabajar con ellos y ahí ganes un poco de experiencia también. Así que échenle un ojo. Que También le vale la dan pena. certificación de manera que tú puedas decir que tú sabes JavaScript con un papel. Sí, sí. Si a alguien le Si eso te sirve interesa de eso. algo, exacto. Bueno, mi gente, esto fue todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. En los próximos episodios entonces vamos a hablar un poquito más de cómo se trabaja con JavaScript, cuáles son algunos de los tools que utilizamos día a día. Y nada, nos vemos en la próxima. Sí, prepárense, venimos fuerte. Vamos a hablar de TypeScript, vamos a hablar de transpilers, vamos a hablar de Flow, vamos a hablar de Babel.js y nos vemos la próxima semana. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Si este episodio te pareció interesante, compártelo. Estamos en Spotify, Stitcher, Apple Podcasts y YouTube. Nos vemos la próxima semana.